Bueno, amigos, amigas y compañeros, una tarde más con todos vosotros. En esta ocasión quiero enseñaros el cultivo que hago de pepinillos. Aquí tenéis las semillitas. Estamos finalizando febrero, ya por aquí hace muy buen tiempo. Y vamos a entrar en marzo cuando aquí empieza ya a hacer un poquito de calor. Así que es la época para empezar a hacer semilleros de pepinillos, que necesitan calorcito para germinar, entre otras cosas. Y después para desarrollarse necesita calor. Es un cultivo de final primavera, verano, aunque aquí, gracias a Dios, lo podemos hacer mucho antes. Bueno, pues vamos a la obra. Vamos a rellenar los alveolos que tenemos aquí, reutilizándolos y limpiándolos de otros cultivos, de otras plantas. Vamos a rellenarlo de buen sustrato. Cuando termine os lo voy a enseñar. Bueno, ya tenemos nuestros alveolos rellenos de sustrato, así que vamos a colocar ya las semillitas. Vamos a poner una, si queréis ponéis dos y después quitáis la más débil, como queráis. No hace falta tener muchísimas plantas. Pues listo. Ya tenemos puestas las semillitas, los alveolos. Ahora toca rellenarlos un poquito. Listo, ya hemos terminado de tapar semillas. Voy a quitar esto un momento para quitar la tierra que tenemos aquí. Ya tenemos nuestra bandeja limpia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a regar desde abajo para no destrozar los alveolos. Echamos el agua en la bandeja y la tierra, por capilaridad, va a absorberla, dejando, ya metimos la pata, ¿lo veis? ¿Veis lo que pasa si cae agua desde arriba? Solución. Listo. Regamos desde abajo. Y bueno, ahí lo vamos a dejar hasta que empape bien. Y dentro de unas semanas tendremos nuestras primeras plantitas de pepinillo. Nos vemos entonces. Bueno amigos, fijaos que ya están germinando, algunas ya están totalmente fuera. Nuestras semillitas de pepinillos, ahí lo tenemos, estamos 13 de marzo, tenemos 17-18 grados de máxima y fijaos, como veis están ahí metidos, bajo plástico. Bueno, y ahí las dejaré, esto hay que estar pendiente de que no se vayan a quedar secas y nada más. Esperemos que en los próximos días ya salgan en condiciones y las saquemos de ahí. Bueno, hoy toca enseñaros cómo van mis pepinillos. Fijaos, casi todos están fuera ya, casi todos, y fijaos qué bonito está. Estamos 18 de marzo y están fantásticos, fijaos cómo están. Bueno, en cuanto tengan varias hojitas, cuando las temperaturas son unos pocos de grados más, ya podemos empezar a ponerlo en tierra. Hoy tenemos 22 grados de máxima, 10 de mínima. Así que dentro de unas semanas, antes de ponerlo en tierra, los vuelvo a enseñar. Bueno amigos, fijaos lo que estoy haciendo. Estoy preparando la tierra para sembrar los pepinillos. Que cada día, con las temperaturas que tenemos, 22 de día, 14, 16 de noche. Ya son temperaturas buenas para sembrar pepinillos. Pepinillos y pepinos, que es lo mismo. Bueno, aquí lo veis, le he echado estiércol, muy pasadito, que tengo ahí, ¿lo veis? Le he echado un par de veces, esta es la segunda, y lo estoy mezclando, como veis ahí, con la arena. Fijaos cómo está.
y hay que mantener el suelo húmedo, que es lo que quiere cuando lo asentemos, cuando plantemos el pepinillo. Un mullidito a tierra suelta y su raíz pivotante crecerá estupendamente. Como veis, el estiércol es lo que tengo a mano, es lo más económico y es el único abono que he hecho a la tierra aquí en mis cultivos, en cualquier tipo de cultivo. Bueno amigos, dentro de unos días vamos a sembrar los pepinillos. Bueno, ya llegó el momento de plantar nuestros pepinillos. Aquí os enseño cómo están las plantas. No han crecido mucho puesto que están aquí en unos alveoles muy pequeños. Por eso ya tenía bulla por colocarlos. Estamos al 16 de abril y aquí fijaos, tenemos 23 grados a las 5:30 de la tarde y ya no bajan de 14 grados de mínima. Lo que pasa es que está soplando fuerte viento de levante y no quería poner las plantas tan tiernecitas aquí. Pues ha terminado el levante, nos ha llovido un poco esta noche, nada significativo, y voy a plantarlos ya sin más demora. Vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí el primero. Vamos a poner los más grandotes y bonitos. Aquí lo tenemos, fijaos, y lo meteremos ahí. Vamos a hacer aquí para que ahora podamos regarlo, como siempre hago, un riego de asiento para que la tierra quede alrededor de las raíces. Ahí, le echaré un par de veces y ya queda ahí nuestro primer pepinillo. Ahora el siguiente lo vamos a poner a una distancia de entre 25 y 35 centímetros. He escogido 30 centímetros. Ahí. Aquí irá el siguiente. Y ahí tenemos nuestra siguiente planta de pepinillo. Vamos a echarle agüita porque a los pepinillos les gusta bastante el agua. Deciros que son plantas del sur de Asia, plantas tropicales, por eso necesitan humedad y calor. No podemos ponerlas en tiempos fríos, morirían. Por debajo de 14 la planta para y ya no desarrolla. De 18 a 20 y tantos grados medra muy bien. A partir de los 40 tampoco es aconsejable plantarla. Sufre mucho la planta. Bueno, pues nada, voy a seguir poniéndolas y ahora nos vemos. Bien, ya hemos terminado de colocar nuestras plantitas de pepinillo. Ahí los tenéis. Han entrado un total de 16 plantitas. Me han sobrado unas cuantas, por si hay que replantar alguna que se estropee. Y ahora le vamos a meter agua por pie. Agua por el surco. Vamos a hacerlo. Ahí lo tenemos. Ya está llenando el surco. Vamos a empaparlo bien, bien, bien. Una vez que empiecen a tirar las plantitas, pues las agarraremos a la malla para que vayan trepando. Deciros que se puede sembrar de forma rastrera. Dejaremos una distancia entre plantas de 50 a 60 y por supuesto entre filas tendremos que dejar bastantes metros. Cultivarlas en malla es el mejor método que hay. Primero porque quitamos la planta de estar en el suelo, que puede coger enfermedades, y a la hora de cosechar es muy fácil, y de polinizarla por las abejas o por los polinizadores lo tendrán mucho más fácil. Así que este es el mejor sistema, pero también si no tenéis
forma de enredarlas, podéis dejarlas rastreras. Al igual que el pepino, que es la misma planta. Simplemente estas son variedades, digamos, enanas, pequeñas. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Le dejamos nuestras plantitas de pepinillo. Dentro de unas semanitas, estén bonitas, os lo voy a mostrar. Ya veréis qué maravilla. Mirad, amigos, 20 días después de plantar el pepinillo. Ahí lo tenemos, ya tenemos las primeras flores. Estamos a 5 de mayo. Ya ha llegado calor. Mayo aquí ya empieza a apretar. Estamos hoy 27 grados. ¿Qué es lo que quiere el pepinillo? Es una planta tropical, quiere calor y humedad. Ahí tenéis que estoy metiendo agua. Si apreciáis el surco, en cuanto queda de color de la tierra, le meto agua otra vez. Todavía las raíces las tendrá pequeñas. En cuanto las raíces cojan el agua por derecho, veréis cómo eso sube por la tela metálica. El calor le afecta, el sol directo fuerte le está afectando. Veis cómo queda la hoja, algo en cuanto le da la sombra se estira. Ya empieza a espabilar el cultivo del pepinillo. Bueno, siguiendo con el cultivo del pepinillo, que voy a enseñar hoy algo maravilloso. Ya están aquí los primeros pepinillos. Aquí lo tenéis. Primer pepinillo de la temporada. Vamos a buscar más. Aquí tenemos otro. Voy a cortarlo con la tijerita. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si hay más. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, aquí tenemos nuestros primeros pepinillos de temporada. Estamos a 20 de mayo y con estas altísimas temperaturas que tenemos, el pepinillo va como un tiro. Calor, agua y crecen espectacular. Y esta es la prueba. Bueno, dentro de unas semanillas, cuando esté mucho más alto, os lo voy a volver a enseñar. Mirad, amigos, cómo están ya las plantas de pepinillo. Fijaos la altura que han cogido ya. Le he puesto un sombreado, puesto que daba demasiada calor. Y dejaba un poquillo hacia las hojas y no me gustaba. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a hablar un poquito del pepinillo y contaros algunas cositas. Por ejemplo, deciros que el pepinillo es una variedad de frutos reducidos del Cucumis sativus, o sea, el pepino. Son variedades que se han adaptado a producir frutos reducidos, pero no deja de ser un pepino. Es de la familia de las cucurbitáceas, o sea, trepadoras por zarcillos. Fijaos. ¿Lo veis? Cómo se agarran. Es una planta anual que tiene una raíz pivotante de hasta 1,20 m de profundidad y que se va ramificando. Tiene un tallo que es rastrero con abundante vellosidad que puede llegar hasta los 4 metros de altura. Perdón, 4 metros de longitud. Puesto que si las dejamos en el suelo, crecerá por el suelo, claro. De este tallo principal van naciendo tallos laterales. Fijaos aquí que se ve, creo que aquí se ve mejor. ¿Lo veis? Cómo van saliendo tallos laterales. ¿Lo veis? De la axila de la hoja saldrán tallos laterales. De hasta 1 metro pueden tener estos, ¿eh? Las hojas ahí las veis. Hojas de color verde. Un poco más grisáceas por el envés. Muy ásperas. Nada más que hay que tocarlas para apreciarlo, vamos.
y ahí van saliendo de las axilas las flores. Las flores, como veis, son totalmente amarillas y en relación a la flor que produce se dividen en monoicas. Echan flores al principio masculinas, luego femeninas y masculinas y luego solo femeninas. Después tenemos la variedad andromonoicas. Echan flores masculinas, después echan hermafroditas y masculinas y al final flores hermafroditas. También tenemos variedad hermafrodita, que solo producen flores hermafroditas. Y por último tenemos las ginoicas, en las que aparecen junto a las flores femeninas, pueden aparecer algunas masculinas. Al final solo quedarán flores femeninas. Esta es la variedad más interesante para la producción de pepinillo. Bueno, sobre el fruto no hace falta decir nada, ahí lo veis. Hay bastantes pepinillos, fijaos ese cómo está ya. Eso no es un pepinillo, eso es un pepino. Porque en cuanto se dejan unos días sin coger, engordan rápidamente y se nos ponen grandes. Bueno, en cuanto al clima diremos que esta planta necesita calor y humedad. Las semillas están aletargadas hasta que el suelo alcanza 12 grados centígrados, por lo que deberemos plantarla cuando tengamos una temperatura ambiental de 16 a 20 grados, si no, no germina. La temperatura óptima de crecimiento es de 20 a 22 grados, puesto que esto es una planta originariamente tropical. Es una planta asiática de la zona donde actualmente está la India, aunque algunos autores señalan que procede del África tropical. Como decía, por tanto, le gusta el calor y la humedad, siendo una humedad ambiental del 80 al 90%. Aquí, como estamos cerca del mar, tenemos bastante humedad ambiental, lo que también nos acarrea enfermedades fúngicas, pero bueno, una cosa por otra. Las plantas soleadas tienen más flores que las que están sombreadas. Fijaos cómo está, que le da el sol prácticamente todos los días. Está llenita de flores, ¿las veis? Quizás con el sol no se vea bien, pero está lleno de flores, llena. Fijaos el color amarillo. Bueno, en cuanto al suelo, os diré que prefiero un suelo con pH bajo, alrededor de 6. Aunque se cultivan sin problemas hasta con un pH de 8. Usa de suelos sueltos y que drenen muy bien, porque es delicada a los encharcamientos. Y sobre todo que el terreno que esté rico en materia orgánica. También tolera un poco, no mucho, la salinidad en el suelo. Para cultivarla podemos tutorarla, como es este caso, que es lo más práctico, pero también, si no disponemos de malla, de tutores, podemos dejarla correr por el suelo. De estar tutorada podemos cultivar más cantidad en menos espacio. A la hora de plantar las semillas nos las pondremos más profundas de 2 centímetros. Y si las tenemos remojadas en agua 10 o 12 horas en agua templada, germinarán mucho más rápido y mejor. El marco de plantación para el pepinillo es algo menor que el del pepino. Podemos dejar entre filas de 1,10 a 1,30. Entre filas. Y entre plantas, como vimos al principio, cuando las plantamos, 25 a 35. Bueno, en cuanto a plagas, nos la pueden atacar los pulgones, las arañas rojas, que se combate muy bien con azufre, la mosca blanca o el trip. En cuanto a enfermedades, pues en esta época sobre todo el oidio, que también la podemos combatir muy bien con el azufre. Azufre micronizado, eso es una maravilla. También pueden atacarla la esclerotinia, la botritis, Cladosporium y algunas virosis producidas sobre todo por los pulgones.
como son la del mosaico del pepino, el amarillamiento de las nerviaciones, la necrosis del pepino y el jaspeado. Y después tenemos algunas bacteriosis como la podredumbre blanda. Bueno, para recogerlo es importante el pepinillo recogerlo todos los días. Como os digo, en cuanto lo dejáis un par de días, ya se ponen de un tamaño que ya, lo veis ahí, nos sirven para encurtir, fijaos. Y en cuanto a los encurtidos, el encurtido que toda la vida se ha hecho en agua con sal, en salmuera, dejando lo que fermente bastantes días, para después aliñarlos como más nos guste. Ya eso va en el gusto de cada uno. Hay muchas formas que en la web encontraréis para encurtir pepinillos, tanto enteros pequeñitos como rodajas o troceados. Bueno, en cuanto a los riegos, es una planta que exige humedad en el suelo. Como os digo, la tierra, al ser una tierra que drena muy bien y suelta, como es esta, hay que estar pendiente, porque si no la planta se agosta rápidamente y puede perder flores y perdemos frutos. Así que hay que estar regando con regularidad. No dejad que el suelo llegue a secar, tampoco encharca. Bueno, vamos a recoger unos cuantos pepinillos para que lo veáis. Fijaos cómo son. Bueno, vamos a empezar por aquí. Están muy camuflados, muchas veces ni los vemos, por eso engordan tanto. Fijaos. Los podemos coger pequeñitos o un poquillo más grandes, los cuales comeremos como si fueran pepinos normales. Claro, si los queremos cortar, también los cortamos y encurtimos. Fijaos este que grande. Vamos a dar vuelta. Fijaos qué maravilla de pepinillo, que ya es un pepino, claro. Con cuidadito para que no parta la mata, porque la mata es tierna, ¿eh? Listo. Vamos a seguir buscando. Veis aquí el pepino qué pequeñito es. Bueno, pues esto mañana o pasado ya está grande. Fijaos por aquí como hay más. Bueno, vamos a ir cogiendo por este lado. Bueno, el último por ahí. Aquí los tenemos. Fijaos qué maravilla. Fijaos el tamaño. Estos son pepinos, no son pepinillos. Este es un tamaño maravilloso. Pero si se dejan, se van rápidamente. Así que todos los días recomiendo que le peguéis el repaso para que no engorden demasiado. Que son comestibles totalmente como un pepino. Y bueno, amigos, aquí vamos a dejar el cultivo del pepinillo, puesto que esto no tiene más. Esto es recogerlo, regarlo y poco más, ¿eh? Y tendremos un montón de pepinillos para encurtir o para comerlos en ensaladas, por ejemplo. Bueno, espero que os haya servido este vídeo. Deseando a todos que lo paséis bien, que seáis felices. Y desde aquí os mando un abrazo a todos y todas. Hasta siempre, amigos.